3. Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestro Colegio Turicará. Continuando con la sesión de números enteros, el día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a la adición, sustracción y multiplicación de números enteros. Entonces, iniciamos con la adición de números enteros, ¿de acuerdo? Muy bien. Partimos de la idea, ¿sí? O de la pregunta, ¿qué idea se puede dar de sumar dos números enteros? Muy bien. Recordemos que tenemos los positivos y los negativos, incluyendo el 0, para los números enteros. Entonces le pedimos ayuda a nuestro amigo Paco y nos dice, resuelve el siguiente ejemplo. ¿Cuánto es menos 2 más menos 4? ¿No? Entonces ya la mayoría tiene la idea de cuánto es eso, ¿no? Pero lo que me interesa es que hagamos una representación geométrica de esa suma, ¿no? ¿En qué consiste la representación geométrica? En tomar la recta numérica, los valores que están inmersos en esa operación. Por ejemplo, tomemos el menos 2. Entonces, nos ubicamos en menos 2 siempre por el primer valor, ¿sí? Y ponemos un punto en menos 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Y vamos a adicionarle, vamos a sumarle el valor de menos 4. Pero ese menos 4 significa retroceso, ¿de acuerdo? Vamos a retroceder 4 espacios. ¿Me ayudan, por favor? Un espacio, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios. Muy bien, entonces hemos llegado a menos 6. Entonces, geométricamente, ¿qué significa menos 2 más menos 4? Significa que el resultado me va a dar menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos otro ejemplo. Flynn nos dice, suma más 1 más menos 8. La misma idea. Ubicamos la recta numérica, ¿listo? Y ponemos el punto 1. El punto en 1, perdón. Ahí está el punto en 1. Y vamos a sumarle menos 8. Menos 8, no te olvides, es sinónimo de retroceso. Retroceder 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y 8, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos los 8 espacios que podemos concluir que ha llegado a menos 7. Por lo tanto, el valor sería menos 7. Bien, entonces ahí tenemos la representación geométrica de la suma para signos iguales y signos diferentes. Veamos dos ejemplos más para entender la representación de la suma geométricamente, ¿no? Entonces tenemos ahí, nuestra compañera Ardía nos dice, sumemos menos 5 más 7. Ya hemos tenido la idea de dos ejemplos anteriores, ubicamos el menos 5, punto, y vamos a avanzar, porque ese más 7 es sinónimo de avanzar, 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Listo, entonces ahí tenemos, hemos llegado a 2. Por lo tanto, la respuesta sería más 2. Pedimos ayuda a nuestra amiga Chilala. Listo. Y nos dice que sumemos más 3 más 2. Caso sencillo, son números naturales, no tenemos ningún problema para sumar, ¿no? Entonces, de la misma, tomamos el punto 3 de referencia y avanzamos 2 espacios. Un espacio, 2 espacios, y eso nos va a dar 5. Muy bien. Entonces, la representación para lo que corresponde a la suma de dos números enteros es sencilla, en este caso siempre y cuando los números sean pequeños, como se han dado cuenta. Pero ¿qué pasa si ya existe la suma de números más grandes, ¿no? Entonces recurrimos a las reglas. A ver, vamos a mencionar dos reglas importantes para la adición de números enteros, ¿sí? ¿Qué pasa con la primera regla? ¿Qué nos dice? Si los números enteros tienen el mismo signo, entonces se van a sumar sus valores absolutos. Ojo, se van a sumar sus valores absolutos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo menos 3, yo voy a tomar el valor absoluto de menos 3, que es 3, ¿de acuerdo? Si tengo menos 7, voy a tomar el valor absoluto de menos 7, que sería 7, ¿no? Y sumo esos valores y al resultado se coloca el signo en común. A ver, damos un ejemplo. Si yo tengo más 6 más 9, bueno, ahí no hay problema. Ahí sabemos todos perfectamente que eso es 15, ¿no? ¿Y cómo lo interpretaríamos con la regla? A ver, valor absoluto de más 6 es 6. Valor absoluto de más 9 es 9. ¿Cuánto es 6 más 9? 15.
Y como tienen en común el positivo, se pone positivo, ¿no? A ver, pero ¿qué pasa si tengo ahí menos 6 más menos 4? Valor absoluto de 6, de menos 6, perdón, es 6. Valor absoluto de menos 4 es 4. Sumamos 6 y 4, 10, pero se le pone el signo en común. En ese caso, negativo. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si son signos, en este caso, que van a tener la siguiente característica? Si tienen diferentes signos. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver este ejemplo, un signo negativo y un signo positivo que voy a sumar. Entonces, ¿qué dice la regla? Vamos a sumar de la siguiente manera. Valor absoluto de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Valor absoluto de 3, menos 3 es 3. Valor absoluto de 7 es 7. Y restamos, según la regla, el mayor menos el menor. ¿Cuánto es 7? Menos 3 sería 4. Y se pone el signo del mayor valor absoluto, es decir, de 7. ¿Qué signo tiene 7? Positivo. Entonces me va a quedar 4. ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si yo tengo más 2 más menos 5? Saco el valor absoluto de cada uno de ellos. Valor absoluto de más 2 es 2. Valor absoluto de menos 5 es 5. Y resto esas cantidades. 5 menos 2, 3. Me va a quedar 3, pero con el signo del mayor valor absoluto. ¿Cuál es el mayor valor absoluto ahí? 5, ¿no? ¿Qué signo tiene 5 ahí? Negativo. Por lo tanto, sería menos 3. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la forma para sumar números enteros. Y ahora sí vamos a pasar a la sustracción de números enteros. Antes de que pasemos a la sustracción, me olvidaba, tenemos que recordar las propiedades que se complementan con la de la parte de los números naturales. La idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, vamos a hacer un repaso, ¿sí? En este caso, la clausura sabemos perfectamente que si dos números son enteros y los vamos a sumar, el resultado de ambos va a seguir siendo número entero, ¿no? Ahí la muestra un botón como ejemplo. ¿Sí? En este caso tenemos la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma y cumple también para la adición de números enteros, ¿no? Si yo sumo A más B, me va a dar igual que B más A. Cumple. Por ejemplo, ahí tenemos 5 con menos 8, sumamos, me va a quedar lo mismo que menos 8 más 5. Tenemos la propiedad asociativa, no importa cómo asociemos, siempre se va a cumplir la propiedad asociativa, ¿no? Ahí tenemos que la parte izquierda agrupo los dos primeros y en la parte derecha los dos últimos y el resultado sigue siendo 4. Propiedad del elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad? Existe un único cero en los enteros, tal que al sumar con cualquier entero siempre me va a dar, ¿sí? En este caso, el valor de A. ¿Listo? El elemento neutro es 0. Y tenemos ahí el opuesto o inverso aditivo. Todo elemento A que pertenece a los enteros tiene un opuesto aditivo, un inverso aditivo, perdón. Entonces, ese opuesto de A es menos A, y se cumple que la suma de ellos siempre me va a dar el elemento neutro, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, opuesto de más 4 es menos 4, opuesto de menos 7 es más 7. Entonces, ahí tenemos lo que corresponde a en qué va a consistir restar dos números enteros. Ya estamos en la sustracción de números enteros, entonces, yo tengo ahí la primera regla que debo considerar, ¿no? Consiste en que sumes al minuendo el opuesto del sustraendo. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo menos 4 menos más 6, mira, atento, ¿qué nos dice la regla? Que al minuendo que es menos 4, ¿sí? Al minuendo que es menos 4, ¿ya? Le voy a sumar, ¿ya? Le voy a sumar el opuesto del sustraendo. O sea, pongo ahí menos 4 más, porque hice la regla sumar, el opuesto de más 6. ¿Cuánto es el opuesto de más 6? Es menos 6. Entonces, ya sabemos por regla de la adición, si tenemos signos iguales, se va a sumar y se conserva el signo, ¿no? En común. Sería menos 10. Otro ejemplo. Atentos, por favor. Otro ejemplo. Mira, si yo tengo menos 3 menos menos 5, ¿qué dice la regla? Al minuendo que es menos 3, le vas a sumar, o sea, más,
el opuesto del sustraendo, o sea, el opuesto de menos 5. ¿Qué te quedaría? Menos 3 más, el opuesto de menos 5 es más 5. Entonces, te quedaría lo siguiente, ¿no? Te quedaría menos 3 más el opuesto de menos 5, que sería más 5. Signos diferentes en adición, ya sabías, por la regla, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la diferencia de los dos, que es 2, ¿de acuerdo? Con el signo del mayor valor absoluto. En este caso 5 tiene signo positivo, por lo tanto la respuesta sería más 2, ¿no? Entonces esa regla debemos manejar para la sustracción y ahora vamos a tomar el último punto, que es la ley de signos, en primer lugar, para darte la idea de lo que es la multiplicación, ¿ya? Entonces nuestro punto de partida va a ser la ley de signos para poder entender lo que es la multiplicación de números enteros, ¿no? Recordar, en este caso, más por más, va a dar más siempre, menos por menos, nos va a dar más. Entonces de ahí podemos sacar una regla general, ¿no? En este caso, nos dice esa regla, que si yo tengo dos números enteros con el mismo signo, a la hora de multiplicarse, siempre el resultado va a ser un entero positivo, ¿no? Entonces, esa es una regla que se puede desprender de la ley de signos, ¿no? En este caso, si yo tengo signos diferentes en la multiplicación, siempre nos va a dar negativo. Entonces, la regla nos diría, si tenemos dos números, en este caso enteros, que tienen distintos signos, a la hora de multiplicarse se va a poner el signo siempre negativo, ¿no? Entonces ahí tenemos bien clara la ley de signos para poder aplicarlo en las propiedades correspondientes a la multiplicación, ¿no? Entonces, propiedades de la multiplicación. Bueno, tenemos la propiedad de clausura, la misma idea que para las demás operaciones, ¿sí? Si yo tengo dos números enteros, a la hora de multiplicar, el valor que me queda siempre va a seguir siendo entero, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. 3 por menos 5 me queda menos 15 y sigue perteneciendo a los enteros negativos en este caso. Propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Si yo tengo A por B, eso me va a dar lo mismo que B por A. Por ejemplo, ahí más 5 por menos 7, lo mismo que menos 7 por más 5. Me queda en los dos casos menos 35. Propiedad asociativa, igual, tomo en consideración, tomo el primero con el segundo de los factores, es lo mismo que tomar el segundo con el tercero de los factores al momento de operar en su totalidad, ¿no? Tenemos para muestra ahí el valor siempre, tanto el de la izquierda como la derecha, va a ser más 36, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos después la propiedad distributiva. Ojo, aquí la propiedad distributiva es con respecto a la adición, ¿no? Si yo distribuyo, me va a quedar A por B más C es igual a A por B más A por C. Un ejemplo, tenemos ahí menos 3 por menos 5 más 3. Si yo distribuyo, me va a quedar menos 3 por menos 5 más menos 3 por 3. Si opero, menos 3 por menos 5 más 15 y menos 3 por 3 menos 9. Más 15 más menos 9 me va a quedar más 6, ¿no? Que es lo mismo que operar independientemente, como queda en la izquierda, menos 3 por menos 2 sigue siendo 6. Para ir acabando ya, tomamos el elemento neutro, en la multiplicación es el 1, ¿no? Para todo a que pertenecen los enteros existe un elemento llamado neutro tal que multiplicado por cualquiera de los números enteros siempre me va a dar el mismo número entero, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, 9 por 1 es 1 por 9 también, y eso nos da 9, ¿no? Finalizamos con el elemento absorbente. El elemento absorbente de la multiplicación es el 0, ¿no? Porque multiplicado por cualquier número entero siempre nos va a dar 0, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimados alumnos. Espero que les haya servido este video. Hasta una nueva oportunidad. ¿Listo? Muy buenas tardes.